Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue el buen triunfo de River ayer por la noche en La Plata frente a Estudiantes. Una victoria verdaderamente importante, sobre todo si tenemos en cuenta cómo se dio el partido. En la primera media hora, que fue cuando el partido era partido, por decirlo de alguna manera, estaban 11 contra 11, el equipo de Gallardo verdaderamente fue muy superior a su rival y hasta me atrevería a decir que jugó la mejor media hora de todo este segundo semestre, donde el conjunto del muñeco es cierto que sigue manteniéndose invicto porque es un equipo que no pierde, pero ya sabemos que hubo tramos en algunos lapsos de ciertos cotejos donde no mostró una buena versión futbolística, algo que sí se vio en este duelo frente al Pincha. River en esos primeros 30 minutos jugó verdaderamente bien y encima se pudo poner en ventaja con 2 goles de diferencia. Después llegó la expulsión de Martínez Cuarta y todo el segundo tiempo el conjunto de Núñez tuvo que jugar con un hombre de menos, por lo que obviamente se le complicó tener la misma voracidad que en ese primer tiempo. Pero aún así prácticamente no sufrió y terminó llevándose el triunfo con justicia, lo que lo mantiene arriba en la tabla de posiciones de la zona B, arriba en la tabla de posiciones de la tabla general y también llega con muy buen ánimo para lo que será el duelo del miércoles frente a Palmeiras por la Copa Libertadores. ¡Empecemos! Voy a empezar como hago siempre haciendo el uno por uno de los futbolistas que arrancaron el duelo de ayer como titulares, haciendo un breve comentario de cómo fue la actuación de cada uno de los jugadores en materia individual. Después más adelante en este video vamos a hacer referencia básicamente en lo colectivo. El arquero fue Franco Armani, que cometió un grosero error de concepto en el segundo tiempo al despejar una pelota que terminó rebotando en Cristian Medina. Por suerte, ese rebote terminó dando en la mano del jugador de Estudiantes, motivo por el cual terminó siendo anulado lo que en ese entonces hubiera sido el descuento del Pincha. Después no tuvo grandes atajadas porque, salvo una de Arzamendia que tapó bien abajo en el segundo tiempo, prácticamente Estudiantes no llegó. Más allá de que tuvo el dominio del balón en la segunda parte, River se defendió muy bien. Sorpresivamente arrancó el encuentro del conjunto de Núñez con una línea de 5, con Fabricio Bustos como carrilero por derecha. En el primer tiempo jugó un aceptable primera parte. La realidad es que estuvo acorde con lo que pedía el partido, no sufrió defensivamente y participó en varios envíos en ataque. Ya en la segunda mitad, teniendo únicamente tener la tarea defensiva, le costó mucho, sobre todo cuando ingresó el colombiano Edwin Cetré, jugador ofensivo del Pincha, que en más de una oportunidad lo tuvo a mal traer. Tuvo una discreta actuación, pero aún así terminó respondiendo. No hay que dejar de lado que el titular en ese lugar de la cancha es Gonzalo Montiel. Vamos ahora con la pareja de centrales, o mejor dicho, con los 3 jugadores que formaron parte de esa línea de 3 de zaguero. Lucas Martínez Cuarta estaba teniendo verdaderamente un partido correcto, pero la expulsión le pudo haber costado muchísimo más a River en este cotejo. Ya de por sí, antes de que viera la segunda tarjeta amarilla, en la primera amonestación daba la sensación de que el árbitro hasta podría haberlo echado porque fue una patada muy dura. Y después, 2 minutos más tarde de ver la primera tarjeta amarilla, lo terminan expulsando por un manotazo luego de saltar a rechazar una pelota. Muy ingenuo lo del defensor central, que me atrevería a decir que con esta expulsión hasta pudo haber perdido su lugar en el 11 en el partido de miércoles contra Palmeiras. El jugador que jugó como líbero fue Juan Carlos Portillo. La realidad es que el primer tiempo fue excepcional. Estuvo muy cómodo jugando de último hombre porque es un futbolista que tiene un buen trato con la pelota y al no tener marca encima, porque lo que había sucedido el último encuentro cuando jugó contra San Martín de San Juan, que ahí lo hizo de número 5, siempre estaba obligado a largar la pelota de manera veloz y eso en algunas ocasiones se le complica. Es cierto que no creo que Gallardo ponga línea de 5 para jugar de local contra Palmeiras en el Monumental, pero Portillo puede ser una muy buena solución teniendo en cuenta su polifuncionalidad. El stopper por izquierda fue Lautaro Rivero, para mí la gran figura del partido, sólido una vez, tanto de arriba como de abajo. Se entendió muy bien con Portillo en el segundo tiempo cuando ya River estaba con una línea de 4 debido a la expulsión de Martínez Cuarta. No tiene miedo ni de revolearla ni de salir jugando un tiempista a la hora de anticipar la pelota,
claramente tiene que ser titular en el duelo copero. Y otro jugador que está teniendo muy buen nivel y sobre todo continuo y regular es Marcos Acuña. Duelos aéreos, pases entre líneas, un partido excepcional de El Huevo que nuevamente como lateral izquierdo estuvo muy por encima de las expectativas, no porque no esperemos mucho a Acuña, sino porque no baja nunca su nivel. Desde aquel superclásico que ya había mostrado un buen rendimiento hasta ahora, que el nivel de Acuña está siendo muy pero muy bueno. Como mediocampista central jugó Enzo Pérez, correcto partido cuando River estaba con línea de 5 porque en la mitad de la cancha al no tener tanta necesidad defensiva, con la pelota a los pies pudo estar muchísimo más cómodo y la realidad es que los primeros 45 minutos de Enzo fueron muy buenos. Después ya en el arranque de la segunda parte sintió un poco más el cansancio y el hecho de tener que estar mucho más movedizo a recuperar las pelotas. Estudiantes empezó a hacerse dueño de la mitad de la cancha y es por eso que Gallardo decidió sacarlo. Los otros dos volantes fueron Giuliano Galopo, que lamentablemente no va a poder estar en la ida contra Palmeiras por su expulsión contra Libertad. Yo creo que es el jugador ideal para jugar esta clase de partidos, pero no lo va a tener el muñeco. Autor del primer gol del equipo y teniendo un rendimiento muy bueno durante el tiempo que estuvo dentro del campo de juego. Otro que tuvo un muy buen primer tiempo, básicamente, porque Nacho Fernández solo jugó 45 minutos con gol incluido. Tuvo una muy buena participación. En la tele lo terminaron eligiendo la figura del encuentro. Yo creo que quizás por haber solo jugado 45 minutos es un tanto exagerado. Por eso para mí la figura fue Rivero, pero el de Nacho también terminó siendo muy positivo. Y la pareja de delanteros terminó siendo Driussi y Salas. En el caso de Driussi no se vio su mejor nivel, pero es siempre participativo y siempre busca conectarse con los volantes, eso es algo que a Gallardo le encanta. Y Salas sí tuvo un rendimiento muy pero muy bueno, una máquina de exigir, correr y desgastar a los rivales. De hecho creo que muchos hinchas de River como yo estaban pidiéndole a Gallardo que lo sacara antes de tiempo, como para no correr ningún riesgo, teniendo en cuenta que es una pieza clave para enfrentar a Palmeiras. Quienes ingresaron en el segundo tiempo: Galarza, Fonda, Castaño y Lencina en la mitad de la cancha. Entraron más que nada para correr y para intentar que el pincha no se viniera, algo que finalmente consiguieron. Paulo Díaz también ingresó sobre el final en lugar de un Enzo Pérez que estaba extenuado, y el último cambio fue Facundo Colidio, que ingresó en los últimos minutos para jugar por Salas. Y en cuanto a lo que fue el partido en sí y a River colectivamente hablando, claramente hay que dividir el rendimiento del equipo de Gallardo en esa primera parte o hasta la expulsión de Martínez Cuarta que se dio a los 41 minutos del primer tiempo, y después lo que quedó del partido, porque la realidad es que el elenco de Núñez 11 contra 11 frente a un rival que era local, que es muy fuerte siendo anfitrión y que también puede ser un hipotético contrincante en instancia definitiva de la Copa Libertadores. Es cierto que tanto River como Estudiantes, para volver a verse las caras en el máximo torneo internacional a nivel clubes de Sudamérica, tienen que superar primero River a Palmeiras y después Estudiantes a Flamengo, y posteriormente en semifinales también tienen que ganar sus respectivas rondas y ahí se podrían ver las caras en la final. Pero hago hincapié en que River jugó muy pero muy bien 11 contra 11 contra un rival que verdaderamente es muy bueno. No quise decir que es el mejor partido de River en el semestre porque ya el más grande le ganó 4-0 a Instituto jugando bastante bien, y el conjunto de Núñez tuvo algunos momentos de buen fútbol en otros partidos, pero teniendo en cuenta la magnitud del rival y de lo que se viene en el corto plazo para el equipo de Gallardo, me parece que esa primera media hora de la etapa inicial de este partido fue verdaderamente esperanzadora para que veamos a un equipo que sepa perfectamente lo que quiere dentro del terreno de juego. Un River muy superior que aprovechó, es cierto, 2 de 3 situaciones de gol que tuvo, porque no es que le llenó el área de pelotas ni el arquero Muslera, que es el guardameta de Estudiantes, fue figura. La realidad es que fue contundente, pero manejó en todo momento los hilos del partido, y la realidad es que hasta el minuto 42, que hubo un centro por izquierda de un jugador de Estudiantes que cruzó toda el área, la realidad es que el pincha no había llegado nunca al área dominada por Armani y había cruzado la mitad de la cancha con pelota dominada en 2 o 3 oportunidades en 40 minutos. Es decir, que River estaba siendo amplio dominador del partido ante un rival de verdadera jerarquía, por lo menos en los torneos en los cuales está jugando el Millonario. Sin dejar de lado tampoco que Estudiantes es uno de los 2 equipos, el otro es el Inter de Italia, que le había ganado a River en este 2025. El equipo de Gallardo solo perdió 2 partidos en los 90 minutos. 2-0 contra Estudiantes en el Monumental, en la fecha 8 del torneo Apertura, es decir, en esta misma jornada, pero del primer campeonato que se disputó en el primer semestre, y el 2-0
4-0 contra Inter en el Supermundial de Clubes de la FIFA. En esta ocasión, como primero con un gol de Galopo y después con una situación un tanto polémica al principio de Nacho Fernández, que parecía que el balón le había pegado en la mano, pero finalmente le pegó en la parte izquierda del pecho, por lo que terminó siendo también válido el tanto del ex Gimnasia justamente. El Millonario se ponía en ventaja 2-0 y la realidad es que parecía que iba a tener un partido, no sé si accesible, pero por lo menos siendo el dominador. La expulsión de Martínez Cuarta a los 40 del primer tiempo claramente cambia eso, porque River tuvo que jugar mucho más atrás, porque la línea de 5 ya no existía debido a que justamente te echaron a uno de tus defensores. Pasó el conjunto del muñeco a jugar 4-3-2 y a partir de ahí aguantar. Y esto también hay que destacarlo, es algo que lo hizo muy pero muy bien River en el segundo tiempo. Salvo por una situación de Cetré y un disparo de Arzamendia, lógico que te lleguen 2 o 3 veces teniendo un hombre menos. Pero en ningún momento fue un asedio por parte de Estudiantes. Es más, River hasta tuvo alguna que otra posibilidad de contragolpear, pero no terminó siendo claro. El descuento del Pincha terminaría llegando en el minuto 91, cuando ya se terminaba el compromiso en cuestión. Y el más grande se termina llevando un triunfo por 2-1 que le permite seguir arriba en todas las tablas de posiciones. ¿Y cuál es el plan que tiene Marcelo Gallardo para el partido ante Palmeiras? Porque si bien este resultado ante Estudiantes es importante, sobre todo para lo que tiene que ver con lo anímico y lo mental, había que llegar de la mejor forma posible a verse las caras contra este equipo brasileño que, por cierto, ayer en su respectivo cotejo por el Brasileirao ganó 4-1. Palmeiras derrotó a Internacional de Porto Alegre siendo anfitrión en el Allianz Parque y la realidad es que también llega de muy buena manera. Así que tenía el equipo del muñeco que dar un golpe sobre la mesa para sobreponerse ante un difícil rival como lo es Estudiantes de La Plata. Pero también hay que tener en cuenta que dentro de 3 días todos nos vamos a olvidar cuál fue el resultado del Millonario contra el Pincha. Así se hubiera ganado 4-0, si se hubiera perdido 3-0, lo que va a quedar en el corto plazo en la mente del hincha de River, teniendo en cuenta la importancia del futuro del equipo de Núñez, es el resultado del duelo frente a Palmeiras en el Estadio Monumental. Y ayer en el cotejo frente a Estudiantes se puede decir por lo menos en principio que jugaron 6 de los 11 que en principio serían titulares contra el elenco de Brasil. Armani va a ser el arquero, de los 4 defensores 2 debería estar desde el arranque, que son Lautaro Rivero y Marcos Acuña. En la mitad de la cancha hay que sumar a Enzo Pérez y a Nacho Fernández, y en la delantera a Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. ¿Quiénes son los que ingresarían? En el lateral derecho no hay ningún tipo de dudas, va a ser Montiel por Bustos. Martínez Huerta podría llegar a ser otro de los que también podría llegar a jugar, pero la realidad es que tengo que centrarme en que si Paulo Díaz no jugó este partido por haber estado como titular en los 2 duelos que disputó la selección chilena, a mí me parece que el muñeco se va a decantar más por el futbolista extranjero que por Martínez Huerta. Y además el hecho de no haber tenido un buen rendimiento, porque esto lo dije antes en la previa del partido frente a Estudiantes, si Martínez Huerta y Rivero la rompían como dupla central, obviamente yo creo que Gallardo iba a repetir esa misma saga para enfrentar a Palmeiras, pero habiendo sido expulsado a los 40 minutos del primer tiempo, esto le quita posibilidades a Martínez Cuarta. En cuanto al centro del campo de juego, hay que ver si repite a Portillo como para jugar de líbero. Yo creo que esto más Gallardo lo tiene en cuenta para jugar en Brasil, no tanto en el Estadio Monumental, por lo que hay que añadir 2 nombres en la mitad de la cancha. Uno que juegue en lugar de Galopo, que no va a estar en la ida, pero que sí podría estar en la vuelta. Creo yo que va a ser Kevin Castaño. Después, un cuarto nombre en la mitad de la cancha podría llegar a ser Juan Fernando Quintero. Y ahí tendríamos a los 11. Pero por ahora, el muñeco tendrá que trabajar durante estos días junto con sus dirigidos y a partir de ahí ver cuál es la mejor alternativa para sacar un buen resultado en este duelo de ida contra Palmeiras. Yo creo que nadie piensa que la serie se pueda definir en este primer partido, en estos primeros 90 minutos. Ojalá que sí, ojalá que River golee y que el duelo de vuelta sea anecdótico, pero por lo pronto uno se imagina que los 2 cotejos van a ser verdaderamente muy pero muy friccionados y peleados. Es cierto que Palmeiras es el mejor equipo de la Copa, teniendo en cuenta que de los 8 partidos ganó 7, empató 1 y no perdió, pero River también tiene lo suyo. Como ya mencionado, todavía no cayó en lo que va del semestre. El último partido que perdió fue contra Inter en el Mundial de Clubes y es un rival muy duro de vencer. De eso se tiene que agarrar el equipo de Gallardo, que tendrá 90.000 personas alentándolo durante todo el encuentro. Para cerrar y contar un poco lo que viene en el corto plazo en el mundo River,
Desde lo que fue el partido de ayer ante Estudiantes, el Millonario tiene que disputar 4 encuentros más en tan solo 15 días. Si tomamos como fecha de inicio de los cotejos consecutivos el duelo de ayer frente al Pincha, son 5 partidos en 16 días. El próximo miércoles, desde las 21:30 horas, contra Palmeiras en el Estadio Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores. El próximo sábado 20 de septiembre va a estar visitando Atlético en Tucumán, un duelo en el que seguramente jugará una totalidad de futbolistas alternativos por la jornada número 9 de la zona B del torneo Clausura. Posteriormente, a otra semana, el miércoles 24 de septiembre, en el Allianz Parque de Sao Paulo, la vuelta contra el Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, y esta seguidilla se termina ya sabiendo si River se metió o no entre los 4 mejores de América el domingo 28 de septiembre en el estadio más monumental, cuando reciba a Riestra por la fecha número 10. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.